Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy tenemos el placer en esta ritualidad eh, tan placentera que compartimos de colocar un nuevo libro en nuestro anaquel de nuestra biblioteca infinita de libros de pensamiento y de filosofía judía. En este caso vamos a colocar un libro que es definitivamente importante porque se trata de un estudio acabado, un estudio muy interesante, una biografía intelectual de uno de los filósofos modernos más importantes en el área del pensamiento judío y más, no la, el calificativo no sería polémico, pero sí diría que exhibe unas notas distintivas muy singulares, muy singulares, y esto lo subrayo y bueno, ahora voy a justificar esta enigmática afirmación. Se trata el libro se llama The Radical Enlightenment of Solomon Maimon, y efectivamente es un libro acerca del filósofo, que es este filósofo fundamental que mencionaba antes, Solomon Maimon, eh, filósofo que nace en 1753 en la zona de Lituania, Bielorrusia, eh, que tuvo un decurso, un desarrollo muy singular. El libro, esta biografía intelectual de Solomon Maimon, eh, pertenece a un estudioso, un investigador, eh, Abraham Sacher, Abraham Sacher, que actualmente es investigador en la universidad en Oberlin College, y que aparte Abraham Sacher es actualmente, aparte de ser profesor en el Oberlin College, es editor del Jewish Review of Books. eh, es una de las revistas más prestigiosas eh, que repasa la bibliografía actual de los estudios judíos en nuestra materia. Ahora, ¿por qué tantas veces mencioné que es un pensador muy singular? Solomon fue un pensador muy singular, Solomon Maimón, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, digamos, yo dividiría la cuestión del libro de Sacher y de la propia biografía de Solomón en tres aspectos que lo convierten en interesante. El primero tiene que ver con sus aportes teóricos, es decir, en el plano puramente teórico, en el plano puramente especulativo, en el plano puramente epistémico, teorético. Efectivamente, Solomón Maimón realizó aportes fundamentales a el campo de la filosofía moderna. Cuando digo moderna, la distingo de la contemporánea, ¿no? La filosofía moderna, sobre todo y nada menos que identificando algunos puntos ciegos, unos sitios donde, entre comillas, hace agua, o donde podría haber hecho agua, el cerrado, sistémico y sobre todo consistente sistema kantiano. O sea, la filosofía de Kant, que constituye uno de los edificios más sólidos, mejor articulados, más cuidadosamente diseñados
pensamiento filosófico occidental. Bueno, nuestro filósofo Solomón Maimón le hizo críticas, como decía antes, identificó algún punto ciego, algún sitio donde había un problema en el grifo, eh, en este sistema, ¿no? Y dio lugar a una visión filosófica que se ha convenido en llamar escepticismo crítico. Es decir, que hizo una proeza intelectual eh, notable, sobre todo notable, y esto lo voy a decir acá, por el propio Kant acusó recibo, entre comillas, del golpe de Solomón Maimón, este filósofo judío contemporáneo de Kant, lituano, bielorruso, puso el golpe. Dijo en una correspondencia a su amigo Marcus Kers, le dijo, pero este desconocido Solomón Maimón no solo me hace críticas muy adecuadas, sino que es uno de los pocos que me ha leído bien. Kant, Kant, Immanuel Kant. Ok, el primer aporte de Solomón Maimón entonces es un aporte teórico, especulativo, epistemológico. La segunda cuestión, igualmente importante, es que Solomón Maimón se había educado, había obtenido su formación intelectual en un header, en una yeshiva, en un colegio, en una academia, en un estudio, había tenido estudios rudimentarios, pero sobre todo clásicos estudios de cualquier alumno del Heder o de una yeshiva en un shtetl, en un pueblo en Europa Oriental, cuya currícula carecía de materias como seculares, como matemática, biología, geografía. Esta formación judía en Europa Oriental en el 1700, a los 25 años viaja a Berlín, comienza por su cuenta, viaja a Berlín como un Schnorrer, como alguien vestido, incluso todo esto está documentado en la autobiografía que escribe Solomón Maimón, como un pordiosero casi vestido, andrajoso, como un Schnorrer, o sea, con las vestiduras de un judío de Europa Oriental, en un lugar tan citadino y urbano como era la Berlín de los círculos, y sobre todo de los círculos ilustrados filosóficos de Berlín. Es decir, que llega a Berlín a los 25 años, estudia medicina y en el 1770 se conviene en decir que rompe con la ortodoxia, publicando un comentario crítico a la Guía de Perplejos de Maimónides. En el 1779, más o menos, en Berlín, entra en contacto con Mendelssohn, con todo este grupo, tiene relaciones complejas con Mendelssohn, con Moses Mendelssohn, que era el representante o el pionero de la Haskalah, y esto es como un mojón, un punto de inflexión en la vida de Solomón Maimón. Comienza a estudiar la filosofía de Kant, comienza a ser un lector agudo de
de la filosofía de Kant, con este background que traía de sus estudios rabínicos en el shtetl en Europa Oriental. Entonces, publica Solomón Maimón un manuscrito, la primera versión es de 1790, un manuscrito crítico, una lectura crítica de la filosofía de Kant. Kant vivía, eran contemporáneos. Se lo envía Solomón a su amigo Marcus Hertz, que a su vez Marcus Hertz era muy amigo, era un médico judío y filósofo, era muy amigo Marcus Hertz de Mendelssohn, muy amigo de Kant. A su vez Hertz, Marcus, le envía este manuscrito a Kant, así como Kant, entre comillas, se entera de la crítica, de la lectura de este judío lituano de Kant. Kant le escribe una carta que se ha hecho famosa. Kant le escribe una carta a Marcus Hertz, una carta que ha quedado como una pieza fundamental. Era la carta que yo mencionaba antes, donde Kant dice: este ignoto, este desconocido judío de Europa Oriental ha hecho, leo una parte, la parte final de la carta de Kant a Hertz, dice que Solomón, la estoy traduciendo en vivo, Solomón había hecho la mejor crítica, lo había leído mejor, con tanta, dice que, sino que además muy pocos hombres poseen tanta perspicacia para investigaciones tan profundas como el señor Maimón, o sea, Solomón Maimón. Esta carta tiene fecha de mayo de 1789 que le envía Kant Hertz, va a ser lo que lo ponga Solomón Maimón en la vida pública, lo haga famoso, digamos, lo ponga en un lugar privilegiado dentro del campo intelectual de la ilustración alemana, no solo de la ilustración judía, de la ilustración alemana. Es decir, esa carta no se publica porque era una carta privada, pero como en esa época había foros intelectuales, que eran los famosos salones, estaban animados esos salones, o sea, en casas como si en tu casa, Jorge, o en mi casa yo invitara a una serie de gente, y digamos como hoy se llaman los tertulianos, ¿no? Armáramos exactamente eso, como tertulias en casas, y se habla de arte, de filosofía, etcétera, etcétera. Es allí donde se empieza a hacer famosa esta carta. Se empieza a hablar. Y esos salones en parte eran animados, la anfitriona de esos salones famosa era la mujer de Marcus Hertz. De modo que, y esto es lo interesante para terminar, tiene este doble atributo, Solomón Maimón, y esto es sobresaliente en el trabajo, en el estudio del profesor Abraham Sacher, que captura no solo la filosofía, porque luego escribe sus textos filosóficos Solomón Maimón, sino el modo, la tensión entre los Ostjuden, entre los judíos de Europa Oriental, y la Haskalah, el iluminismo, la ilustración alemana. Ahí tenemos todos los prejuicios, lo que le costó a Solomón hacerse un lugar, ser reconocido, el desprecio que tuvo por los judíos alemanes,
etc. Así que recomendamos este libro. Fue editado por Stanford University Press en el año 2006, y cuya traducción al español sería Salomón, el, el iluminismo, la ilustración radical de Solomón Maimón. La idea de ilustración radical es una noción de un gran historiador y filósofo inglés llamado Jonathan Israel, que dividió al movimiento ilustrado en una ilustración radical y una ilustración moderada. Bien, entonces recomendamos este libro a este gran filósofo Solomón Maimón. Muy bien, muchas gracias por esta recomendación. Ya saben, aprovechen estos días que en general serán de varios feriados en muchos países de habla hispana para leerlo. De aquí os mandamos todos los datos, así que muchas gracias por atendernos, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.